¿Cómo es posible que España, conocida históricamente como la gran huerta indiscutible de toda Europa, esté siendo desmantelada y vendida pieza a pieza mientras el gobierno aplaude y desvía la mirada hacia Marruecos? Hoy vamos a destapar el pacto oscuro y premeditado que los telediarios tienen absolutamente prohibido mencionar, en horario de máxima audiencia. ¿Te has parado a pensar por qué, cada vez que vas al supermercado, el precio de los alimentos más básicos y necesarios parece el de un artículo de lujo, mientras nuestros propios agricultores se ven obligados a tirar sus cosechas y arruinarse? Lo que está en juego aquí no es un simple conflicto de tractores o una crisis agrícola pasajera de la que te hablan en las noticias de refilón. Estamos hablando de la entrega total de nuestra soberanía alimentaria y del empobrecimiento directo de tu propia familia. Mientras te venden el discurso de la ecología y la sostenibilidad desde cómodos despachos blindados, la cruda realidad es que están ejecutando una destrucción silenciosa y perfectamente calculada del campo español para beneficiar a potencias extranjeras. En las últimas semanas, hemos visto imágenes desgarradoras de familias enteras perdiendo las tierras que han cultivado durante generaciones, asfixiadas por unas normativas europeas imposibles de cumplir que nuestro propio gobierno defiende con uñas y dientes. Sin embargo, detrás de esas leyes supuestamente verdes, se esconde una red gigantesca de favores diplomáticos y comisiones que benefician exclusivamente a las élites, políticas que te exigen apretarte el cinturón a diario. Te piden que seas solidario y que pagues más impuestos para salvar el planeta, pero lo que nadie te cuenta es que, al mismo tiempo, están abriendo las fronteras de par en par a productos de terceros países que no cumplen ni una sola de las normativas sanitarias que a nuestros trabajadores les exigen bajo amenaza de multa y expropiación. Pero esperaos, porque el verdadero nivel de traición no se detiene aquí y lo que descubrieron sobre los acuerdos a puerta cerrada es aún peor. Lo verdaderamente aterrador es el documento confidencial que acaba de filtrarse y que demuestra, con nombres y apellidos, a cambio de que exactamente han vendido a nuestro sector primario y qué oscuros intereses personales están cobrando en la sombra. Durante años, los telediarios y los portavoces oficiales nos han repetido hasta el cansancio que las nuevas normativas europeas y la famosa transición ecológica son pasos indispensables para modernizar nuestro país y proteger el planeta. Te venden titulares amables sobre sostenibilidad y progreso mientras, en la cruda realidad de nuestros campos, miles de explotaciones familiares son asfixiadas sistemáticamente mediante inspecciones abusivas, impuestos confiscatorios y trabas burocráticas imposibles de superar. ¿Te has fijado en cómo el precio de la cesta de la compra se ha disparado en los últimos meses? Pero al mismo tiempo los agricultores españoles se ven obligados a tirar su cosecha porque les pagan una auténtica miseria. La competencia a la que se enfrentan no es libre ni justa, es una condena a muerte diseñada milimétricamente desde los despachos. Mientras a nuestros trabajadores se les prohíbe usar fertilizantes básicos bajo amenaza de expropiación o ruina, las fronteras se abren de par en par para inundar tus supermercados con toneladas de productos procedentes de Marruecos que no pasan por los estrictos controles sanitarios europeos. Pero esperaos, porque la trama va muchísimo más allá de una simple competencia desleal. Y aquí es donde el rastro del dinero oculto nos lleva directamente a una traición sin precedentes. Para entender la verdadera magnitud de esta estafa monumental, hay que mirar más allá de los tractores protestando en las carreteras y enfocarse en las oscuras alianzas geopolíticas que se están firmando a tus espaldas. No estamos ante una crisis provocada por el clima o por la inflación natural. Estamos ante una demolición controlada de nuestra soberanía alimentaria para convertir a España en un país absolutamente dependiente de potencias extranjeras. ¿Qué pasará con tu familia el día que nuestras tierras dejen de producir y el precio de tu comida dependa exclusivamente de los caprichos de gobiernos externos a los que nuestra clase política debe favores millonarios? Están utilizando tus propios impuestos, esos que te descuentan sin piedad cada mes de tu nómina, para subvencionar indirectamente el desarrollo agrícola de países terceros mientras dejan morir de hambre a los productores que levantan este país. Y justo cuando la desesperación en el mundo rural ha alcanzado su punto de no retorno, el contenido de ese informe confidencial filtrado del que hablábamos arroja una luz escalofriante sobre las verdaderas intenciones del gobierno. Lo que se discutió a puerta cerrada en aquellas reuniones secretas en Bruselas cambia por completo la historia y demuestra que el colapso estaba planeado desde el primer minuto. Pero esperaos, porque lo que revelan las primeras páginas de ese informe confidencial filtrado desde Bruselas es la parte que absolutamente nadie esperaba. Y aquí es donde aparece el oscuro detalle que los despachos oficiales tardaron meses en intentar destruir:
Las cifras reales y exactas de los millones de euros de tus impuestos que han estado desviando directamente hacia Marruecos bajo la falsa excusa de la ayuda al desarrollo. Quédate, porque esto cambia todo lo que creías saber sobre por qué te cuesta tanto llenar la nevera. Mientras en los medios tradicionales te hablan a diario de grandes planes de recuperación y de subvenciones millonarias para modernizar nuestra economía y proteger el medio ambiente, los verdaderos números reflejados en esos documentos secretos demuestran una sangría económica sin precedentes. En la sombra, han cogido el dinero que tú generas con tu esfuerzo diario, ese mismo que te exigen cada mes bajo la amenaza constante de recargos y embargos, para financiar gigantescas infraestructuras agrícolas en el norte de África. Han construido embalses faraónicos, sistemas de riego de última generación y carreteras para la competencia desleal utilizando exactamente los fondos europeos que deberían haber salvado a nuestros propios agricultores de la ruina absoluta. ¿Cómo te sientes al descubrir que cada vez que pagas tus impuestos estás financiando directamente tu propio empobrecimiento y el de los productores locales que siempre han alimentado a este país? La consecuencia de esta macabra ingeniería financiera es doblemente destructiva para el futuro de tu familia. Por un lado, las instituciones estrangulan al trabajador español obligándole a cumplir normativas ecológicas asfixiantes y burocracia interminable que le impiden producir a precios competitivos, pero por otro lado, subsidian con tu propio dinero a gigantescas corporaciones extranjeras que no respetan ni las leyes laborales ni las condiciones sanitarias más básicas exigidas en Europa. Y cuando ese producto extracomunitario inunda nuestros mercados, hundiendo los precios en origen para el agricultor pero cobrándotelo a precio de oro a ti en el supermercado, los políticos se lavan las manos frente a las cámaras y culpan cínicamente a la inflación global. No estamos ante una simple crisis del sector primario o un problema de sequía. Estamos ante una demolición controlada y firmada a traición para enriquecer a unas élites que jamás han pisado el campo. Y lo que emergería más adelante revelaría una verdad que durante años permaneció oculta. ¿Quiénes son realmente los verdaderos dueños de esas explotaciones extranjeras financiadas con tus ahorros? Cuando tiramos de ese hilo financiero y analizamos a nombre de quién están registradas realmente esas inmensas plantaciones en el norte de África, el escándalo alcanza una dimensión que te dejará sin aliento. No estamos hablando de pequeños agricultores marroquíes intentando salir adelante, sino de gigantescos fondos de inversión europeos y, sorprendentemente, de grandes fortunas vinculadas a los mismos políticos españoles que te exigen reciclar y pagar impuestos verdes. ¿No te parece una coincidencia macabra que, justo después de aprobar en el Congreso leyes que hacen inviable mantener una sola hectárea en España, estas mismas élites muevan su capital a Marruecos para producir exactamente lo mismo, pero sin respetar derechos laborales y con el riego pagado por tus impuestos? Han diseñado el negocio perfecto y más despiadado de nuestra historia moderna. Te arruinan con normativas ecológicas asfixiantes en tu propio país. Te obligan a financiar a su competencia con el dinero público que te quitan de la nómina. Y luego te venden esos mismos productos en el supermercado de tu barrio a un precio que te cuesta horrores pagar a final de mes. Pero esperaos, porque lo que descubren los inspectores independientes sobre cómo este entramado está destruyendo la economía nacional es aún más grave y te afecta directamente, vivas en el campo o en el centro de una gran ciudad. Al quebrar a nuestros productores nacionales de manera sistemática y premeditada, están forzando el cierre de miles de empresas familiares, lo que provoca que la recaudación fiscal real de España se desplome a un ritmo aterrador. Y adivina quién tiene que cubrir ese gigantesco agujero negro en los presupuestos del Estado mediante subidas silenciosas del IVA o recortes encubiertos, exactamente, tú y los ahorros de tu familia. ¿De verdad crees que el sistema de pensiones y la sanidad pública van a poder sostenerse cuando el sector primario de nuestro país esté completamente aniquilado y dependamos al 100% de los caprichos comerciales de potencias extranjeras? Y aquí es donde entra la parte más oscura y censurada de ese informe confidencial, el golpe de gracia definitivo que ya están preparando en secreto para arrebatarle a España el control del recurso más básico y vital de todos, un movimiento que cambiará las reglas del juego para siempre. Ese golpe de gracia definitivo que planean ejecutar a puerta cerrada no es otro que la privatización encubierta y el control absoluto del agua, el recurso más básico y vital para la supervivencia de cualquier nación. Mientras en la televisión te bombardean constantemente con anuncios institucionales sobre el cambio climático y te exigen reducir tu consumo diario para ser un supuesto ciudadano ejemplar, el gobierno está llevando a cabo una demolición sistemática y silenciosa de decenas de embalses,
presas y obras hidráulicas históricas en España bajo la excusa de la restauración ecológica de nuestros ríos. Pero la macabra hipocresía que destapa este documento secreto es que, al mismo tiempo que secan deliberadamente nuestros campos y arruinan a los regantes nacionales, están utilizando el dinero de tus impuestos europeos para financiar la construcción de megapresas y sistemas de riego de última generación en Marruecos, asegurando un suministro infinito para esas mismas corporaciones extranjeras de las que hablábamos. ¿Cómo te sientes al comprobar que tus propios gobernantes están destruyendo de forma premeditada la infraestructura de tu país para regalarle una ventaja competitiva brutal a una potencia extranjera, dejándote a ti y a tu familia completamente vulnerables ante la próxima gran sequía? El objetivo final de toda esta compleja ingeniería de destrucción no es simplemente que el pequeño agricultor español quiebre y abandone sus tierras, sino establecer un monopolio alimentario tan gigantesco que te convierta en un auténtico rehén económico dentro de tu propio supermercado de confianza. Cuando el sector primario nacional esté completamente aniquilado y ya no exista ninguna alternativa local en la que puedas refugiarte, esos mismos fondos de inversión y esas élites políticas que ahora controlan la megaproducción en el norte de África tendrán el poder absoluto para fijar el precio que les dé la gana a los alimentos más básicos. Imagina el momento exacto en el que comprar una simple botella de aceite de oliva, un kilo de fruta o verduras frescas se convierta en un lujo inalcanzable, obligándote a destinar la mitad de tu nómina o de tu pensión solo para poder alimentar a los tuyos con productos de dudosa calidad sanitaria. Han creado el negocio redondo y perfecto a tus espaldas. Primero te quitan tu dinero vía impuestos asfixiantes, luego lo usan para destruir a la competencia dentro de tu propio país, y finalmente te venden esa misma comida a precios desorbitados para seguir enriqueciéndose a costa de tu empobrecimiento. Y justo cuando crees que la traición ya no puede llegar más lejos ni hacerte más daño, el escenario final que se dibuja en el horizonte nos muestra la verdadera trampa letal en la que la clase media está a punto de caer de forma definitiva. El verdadero desenlace de esta historia, la última página de ese informe confidencial que intentaron ocultar a toda costa, revela el destino final de los políticos que están firmando esta sentencia de muerte para el campo español. No lo hacen por una convicción ecológica ciega, lo hacen porque ya tienen asegurados sus puestos de retiro dorado en los consejos de administración de esos mismos fondos de inversión extranjeros que hoy monopolizan la producción en Marruecos. Es la definición perfecta de la puerta giratoria llevada a su nivel más macabro. Te imponen leyes que quiebran el negocio de tus compatriotas, utilizan tus impuestos para financiar a la competencia extranjera, y cuando dejan su cargo público, son recompensados con sueldos millonarios pagados por esas mismas corporaciones que se enriquecieron a tu costa. Cuando llegue el día en que la soberanía alimentaria de nuestro país haya desaparecido por completo y dependamos absolutamente de lo que dicten potencias externas, ya será demasiado tarde para protestar o exigir responsabilidades. Te habrán convertido en un rehén económico en tu propio país, obligado a destinar una parte gigantesca de tu sueldo o de tu pensión simplemente para poder alimentarte con productos de peor calidad, mientras los verdaderos responsables de esta ruina disfrutan de sus beneficios en despachos internacionales. Todo lo que te han vendido durante los últimos años sobre sostenibilidad, resiliencia y solidaridad en los telediarios era simplemente la cortina de humo perfecta para ejecutar el mayor trasvase de riqueza y poder de nuestra historia reciente. No se trata solo de la pérdida de nuestras tierras o de la ruina de miles de familias agricultoras. Se trata del empobrecimiento sistemático y calculado de una clase media trabajadora que financia su propia destrucción sin darse cuenta hasta que va a pagar en la caja del supermercado. Ha llegado el momento de despertar de esta anestesia mediática, de cuestionar cada supuesta ley verde, y de entender que las decisiones que toman a puerta cerrada están diseñadas para saquearte. Si te indigna comprobar cómo están vendiendo nuestro país a pedazos y quieres descubrir la otra gran estafa que ocultan sobre el colapso inminente de nuestra economía, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla sobre la alerta final de la OCDE. Y si quieres apoyar la verdad sin censura y luchar contra la manipulación de los medios, suscríbete al Contrapoder.